Todos sabemos que los tiempos cada día se ponen más difíciles. ¿Están aquí, hijos? Y que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y aún nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24 nos hace mención de que ciertamente en los posteros tiempos habrá falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Y uno tiene que estar apercibido, hijos. Tenemos que estar apercibidos. Tú tienes que tener fresca la palabra de Dios en tu vida. Y tú debes de tener la convicción en quién has creído y en quién has confiado. Porque ciertamente uno tiene que saber que van a llegar momentos difíciles. Y van a llegar gente a tu casa a hablarte, a decirte que hay un nuevo evangelio, que hay una nueva manera de exaltar y de glorificar a Dios. Y tú tienes que saber que dice la palabra de Dios, que si un ángel, oiga esto, si un ángel me viene a predicar un evangelio diferente al que predicó Jesucristo, el Hijo de Dios, el tal sea anatema. Entonces, tú tienes que saber realmente que el evangelio que Cristo predicó es un evangelio de poder. Es un evangelio que da vida. Porque ciertamente estamos en los tiempos difíciles, hijos. Hay muchas corrientes, hay muchas manifestaciones en las cuales pues a veces conocemos nosotros, pues muchas veces tenemos que informarles a ustedes, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello. Pero a veces el cristiano no nos cree a los pastores de que lo único que tratamos de hacer es cuidarles, es protegerles. Porque dice la palabra de Dios que aún los que han sido redimidos y justificados por no estar bien cimentados en la palabra de Dios, van a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entonces, qué importante es que tú cuides con temor y temblor la grande salvación que Dios ha dado para tu vida. Amén. Póngase un poquito de pie, por favor, un ratito. Y que hoy le puedas decir tú a Dios: tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Que estés convencido, hijo. Por eso yo a veces insisto, no es suficiente con que vengas una vez al mes. Ay, que usted me quiere tener aquí, pastor. No, mijo. Lo que yo quiero es que estés bien cimentado, que tu vida produzca raíces en la palabra de Dios, que ya dejes de estar pensando en que tú sabes demasiado de la palabra. El que sabe demasiado de la palabra se doblega ante Dios, se humilla ante Dios y obedece a Dios. Porque ciertamente se está escuchando que se va a entregar por ahí un libro que va a hablar de aspectos de moralidad. Y uno tiene que saber que los principios de moralidad están en la palabra de Dios. Él es la verdad. Y no importa que alguien pueda decir, bueno, es que tiene influencia para que realmente la gente pueda ser bueno, para que la gente pueda actuar de manera diferente. Quien no tenga a Cristo no puede actuar de manera diferente. Quien no tenga la verdad en su vida no puede erradicar tanta perversidad y tanta maldad que hay en su corazón. Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender a expresar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los ha llevado a su luz admirable. Y tú debes de ser un hombre que tienes la convicción, como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé que mi Redentor vive y reina. Y ciertamente los pastores tenemos que avisarles y decirles: vendrán ya tiempos muy difíciles.
Tú sabes que ha habido guerras, rumores de guerras, ha habido terremotos, ha habido maremotos, ha habido muchas situaciones difíciles. Y todo lo que está aconteciendo es para que el pueblo de Dios despierte y que diga: los tiempos están cercanos y es mejor que yo tenga una vida dedicada y comprometida con Dios, que ya no juegue al evangelio, que ya no juegue al cristianismo, sino que tenga verdaderamente una vida dedicada y consagrada. Yo no sé, hermanos, el por qué a veces venimos una vez al mes o 2 veces, y a veces pienso que le hacemos un favor a Dios. Permíteme decirte algo: quien necesita a Dios eres tú. El que necesita ser redimido y justificado eres tú. El que necesita crecer espiritualmente eres tú. Y el que necesita el poder y la fortaleza para poder vencer lo que viene eres tú. Hay muchas cosas que tú has sucumbido y no sabes ni por qué. Yo te voy a decir por qué. Porque para ti Cristo no es el centro de tu vida. Para ti Cristo es algo, es alguien. Pero yo quiero decirte algo: sin Cristo tú no eres nada. Tu religión no te va a salvar. Créemelo, tu religión no te va a salvar. Porque en la cruz del Calvario no fue crucificada una religión, fue crucificado el Hijo de Dios, el que vive y reina para siempre. Y si tú crees, si vas a darle las ofrendas de palmas a Dios, dáselas. Tú ya tienes que despertar. Son muchos años que llevas en el evangelio y que has hecho del cristianismo un costumbrismo, una tradición. No le has demostrado a Dios lo que Él significa para ti. Tú podrás decirme: es que yo en la casa lo hago. Te lo voy a creer. Pero quien realmente ama a Dios le obedece. Y dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ya se te hizo costumbre venir tal vez 2 veces al mes, tal vez cada 15 días, tal vez una vez al mes. Ya se te hizo costumbre. Y Jesús dijo algo bien importante: por vuestras costumbres y tradiciones quebrantan mi palabra. ¿Me está escuchando? Lo que Dios quiere es prepararnos, hijos, porque vienen los tiempos todavía aún más difíciles. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Satanás también tiene esta característica, lo marca la palabra de Dios, que él actúa como un ángel de luz. Él te va a decir que lo que estás haciendo no está mal, que es una exageración de los ministros, que es una exageración del pastor, de que quiere verte aquí en todos los servicios. Y él te está diciendo: tú eres un hijo de Dios, no te preocupes, no hay ningún problema. Él actúa como un ángel de luz para destruirte. Dice la palabra de Dios: sea solo Dios verdadero y sea todo hombre mentiroso. Van a venir muchos engañadores. Falta poquito para que vayan y toquen tu puerta y para que te den un libro. Y ese libro habla de aspectos morales, pero que no viene de Dios. Pero como tú no tienes un fundamento, como no conoces la palabra, tú eres como dijo una vez un predicador: eres como la avestruz, comes de todo. Y no, tú tienes que comer lo que es la verdad, para que no te confundan, para que no te engañen. La verdad está en la Biblia. Algo extra que venga de la Biblia no viene de Dios. Pongan atención a eso. No viene de Dios.
Solo Dios es verdadero. Y para eso, tú necesitas entregarle tu corazón. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo no lo sé. Pero sería triste que Dios viniera por ti y no le hayas entregado tu corazón. Y de nada sirvió el haber venido esporádicamente a la casa de Dios. Y de nada sirvió el sacrificio de Jesús por ti. Ya es tiempo que despiertes, hijo, y que entiendas que cada día está más cercana la venida de nuestro Señor Jesucristo. Levanten sus manos a Dios. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Lo único que anhela Dios de ti, tu corazón. Tú eres el único Dios verdadero. Y cualquier enseñanza para que el hombre pueda ser diferente, que esté fuera de tu palabra, no viene de ti, mi Dios. Es tu presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es tu presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, ¿Quién puede ser bueno si no tiene a Dios? yo te entrego el corazón. ¿Quién puede apartarse del pecado si no tiene Dios en su vida? ¿Quién puede amar a su prójimo si no tiene revelado a Dios en su vida? ¿Quién puede ser justo si no conoce la justicia que es de Dios? ¿Quién puede perdonar? ¿Quién puede amar? ¿Quién puede ser humilde? ¿Quién puede ser bondadoso? ¿Quién puede ser misericordioso? ¿Quién puede ser compasivo? Aquel que tiene al único Dios verdadero en su vida. Los aspectos morales sin Dios no traen vida. Los aspectos morales sin la presencia del Espíritu Santo no cambian. Es Dios el que cambia a la gente. Es Dios quien la transforma. Fue Dios quien te creó. Fue Dios quien te formó. Y es el único que puede cambiar radicalmente al ser humano. Es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Hoy venimos, Dios, delante de tu presencia, del nombre de Cristo Jesús. Porque ciertamente tu Hijo amado nos advirtió de los tiempos difíciles, mi Dios. De que vendrán impostores y vendrá gente vestida de oveja, pero dentro de su ser hay perversidad y hay maldad. Tú no quieres que ninguno nos perdamos, mi Dios, pero todo va a depender de la credibilidad que nosotros tengamos de ti, mi Dios, de la certeza que en verdad tú eres Dios y eres soberano, y que lo único que anhelas es prepararnos y capacitarnos para cuando venga el día difícil, mi Dios. No permitas, Padre, que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, mi Dios. No permitas que seamos confundidos.
clamamos a ti para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría y nos haga ver quién realmente tiene la verdad. Y nosotros sabemos quién tiene la verdad. La verdad está en Jesús, el Hijo del Dios viviente. La verdad está en el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que ciertamente, como estamos aprendiendo acerca de los atributos morales, de la esencia del Dios verdadero, puedan estar en aquellos que hemos sido creados y formados a tu imagen y a tu semejanza. Que realmente, para que el hombre pueda cambiar, necesita reconocer a Jesús en su vida. Que para que el hombre pueda ser transformado, necesita reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Jesucristo es el Señor y reconocer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quite el pecado de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, y que en verdad entendamos, mi Dios, que si tú has pedido que tu pueblo se reúna para conocer la verdad, es con un solo propósito, mi Dios, de que no seamos confundidos y no sea arrebatada la gracia que nos has dado en Cristo Jesús, mi Dios. Nos sea arrebatado la palabra que es espíritu y que es vida, por no tener buenos fundamentos, por no echar buenas raíces, mi Dios. Ayúdanos, Padre, para que en los tiempos que vienen podamos ser sostenidos con la diestra de tu justicia. Te damos gracias porque esta iglesia se está preparando para cuando tú vengas por tu pueblo, mi Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios que vendrán tiempos difíciles. Tú sabes que hay muchos movimientos que según hablan la verdad. Tú sabes que hay mucha gente que atrae con muchos anhelos que el ser humano desea en su corazón, y que el único propósito es engañarlos, el único trabajo es sacarlos de donde se encuentran y que es en la verdad. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que tuviera cuidado con hombres que vendrán a su vida a tratar de motivarlo a que siga otro tipo de enseñanza diferente a lo que Pablo, su padre espiritual, le había enseñado. Por eso Pablo le recuerda algo muy importante a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Tú debes de saber, hermano en la fe, que Dios levantó una iglesia para que tú seas instruido y seas preparado, para que conozcas verdaderamente al Dios de la gloria. Dios no levantó una iglesia para que la gente pueda tener una religión. Es algo que uno tiene que hablar abiertamente, porque la gente dice, es que es mi religión, eso es lo que me han inculcado mis padres. Pero tienes que aprender algo. Yo te preguntaría, porque yo una vez lo hice. Yo no creía en el evangelio. Yo creía en la religión que me inculcaron mis padres. Y la religión que me habían inculcado mis padres es la religión popular, la religión católica. A tal grado que yo tenía deseos de ser sacerdote. Pero también tenía deseos de casarme y tener una familia. Y mi mamá me dijo, mira hijo, si tú te dedicas a ser sacerdote, jamás te vas a casar. Y dije, ¿por qué? Porque un sacerdote no se casa. Y eso, la verdad, pues en mí me desanimó. Pero
Si uno va a la palabra de Dios, Dios no prohíbe que alguien que comparta la palabra se case. Pablo fue casado. Pedro, según dice la gente que fue el primer papa, y Pedro fue casado. ¿Sí o no? ¿Y por qué yo aseguro que Pedro era casado? Porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. O sea, Dios no nos enseña a que alguien que va a ministrar la palabra de Dios no puede hacer una vida normal y familiar. Si yo veo a los verdaderos sacerdotes del Antiguo Testamento, eran casados. Para que ellos, la descendencia continuara con el servicio a Dios. Pero mucha gente le da una particular interpretación a la palabra de Dios. Y aún como cristianos a veces le damos una particular interpretación a la palabra. Porque pensamos, ¿qué tendrá algo de malo que yo no vaya al servicio? No. Que paulatinamente vas perdiendo tu comunión con Dios. Porque si ciertamente tú no vienes a un servicio, yo te puedo asegurar que difícilmente escudriñas la palabra en tu casa. Difícilmente. ¿Por qué? Porque tienes muchas actividades. Y el Señor quiere que aprendamos a ser instruidos en la palabra. Seamos capacitados para toda buena obra. Porque Dios quiere transformar tu vida. El hecho de que tú hayas recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador no quiere decir que tu vida está transformada. Porque sigues teniendo los mismos hábitos. Sigues actuando con tus viejas costumbres. No se ve un cambio radical en tu vida. Algo que muestre y que le lleve bendición a tu familia de que la presencia de Dios está ahí. Dios no quiere que hagamos del evangelio, que es poder de Dios para salvación, una religión más. Cristo Jesús no vino a dar su vida para hacer de su palabra un costumbrismo, una tradición y una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio transforma. El evangelio cambia. El evangelio te da vida. Y Pablo, sabiendo que tenía un hijo espiritual muy joven, que fácilmente la gente lo podría envolver, que sabía que había hombres contumaces y perversos, podían sacar a Timoteo de los caminos de Dios. Y ciertamente es lo que hacen muchos movimientos. Sacar del camino de Dios a mucha gente que es una gente inestable. Perdóneme por lo que digo. Inestable, inconstante. Qué bello sería que así como le dedicas tiempo a tu trabajo, le dedicarás tiempo a Dios. Por tu trabajo das todo. Aún enfermo, vas. Estás cansado, vas. Bueno, pastores, que ahí. ¿Y aquí qué me dan? ¿Qué me dan si yo voy a la iglesia, pastor? Al contrario, me sacan. Tengo que darle el diezmo. Tengo que dar la ofrenda. Tengo que dar para construir la barda. Y el Señor dice, ¿no has aprendido el principio para que yo abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu vida? No lo has aprendido. Se acercó un joven rico a Jesús. Maestro, ¿qué haré para obtener o para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Señor, desde mi juventud he guardado estos mandamientos. Jesús sabía que él amaba el dinero.
Le dijo, hay algo que tienes que hacer para que entres al reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y repártelo en los pobres. ¿Sabe qué hizo ese joven rico que anhelaba entrar a la presencia de Dios y quería pasar la eternidad? Se alejó. Y el Señor dijo, cuán difícil es que un hombre que ama las riquezas entre al reino de los cielos. Y Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado familia, hemos dejado casa. ¿Qué vamos a recibir? Y escuche lo que le dijo el maestro. En esta tierra, 100 tantos más de lo que dejaste y después la vida eterna. Has renunciado a esto, a esto, a esto, a esto. Yo lo suplo, 100 tantos más. Y después de eso te doy la vida eterna. Los seres humanos estamos afanados a lo que el mundo ofrece. Y la gente piensa que valen algo por lo que tienen, que valen algo por lo que han alcanzado, que son algo porque han logrado sus propósitos y sus metas. Yo quiero decirte algo. Tú vales no por lo que has alcanzado, ni por lo que tienes. Tú vales porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que te da valor. El que estás hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado, al igual que el apóstol Pedro, porque quería que las iglesias fueran maduras, que tuvieran un buen fundamento, una buena doctrina, una buena enseñanza. No es suficiente con decir yo creo en Dios. Aún, fíjate, si tú dices es que yo creo en Dios, aún los demonios creen. Y tiemblan porque saben quién es Dios. Saben del poder de Dios. Cuando alguien dice yo creo en Dios es porque tiene revelado a Dios en su vida y sabe de qué manera puede agradar el corazón de Dios. Y Pablo le escribe a este pastor joven que tuviera cuidado, porque la gente se le iba a acercar como si fueran realmente ovejas, pero estaban disfrazados, porque iban a ser lobos, ¿qué? Rapaces. Y 2 Timoteo capítulo 3. Aquí Dios te va a reflejar lo que realmente es la actualidad. Escuchen esto. Hoy la gente no quiere saber de Dios. Es que es tan aburrido. Yo no sé cómo se pasan tantas horas y cantando y cantando y cantando. O sea, qué chiste. Pudiendo estar allá afuera, divirtiéndome, agradándome, haciendo lo que a mí me agrada. Pero como dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre tener fama, bienes y riquezas si va a perder su alma? ¿De qué le va a servir? Dirá, bueno, pastor, o sabe qué predicador, bueno, eso yo lo voy a experimentar hasta que me muera. Uy, mi hijo, no sabes lo que estás diciendo. Porque la salvación y el arrepentimiento es hoy y es en vida. Porque cuando estés muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. ¡Oran por mí! No te van a sacar del infierno. Porque el único que te puede librar del pecado, de la muerte y del infierno es Jesús de Nazaret. El único que tiene poder para poder hacerlo. ¿Están aquí, hijos? Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que se me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Me están escuchando? Todos aquellos que quieran vivir piadosamente y seguir a Cristo van a padecer ¿qué? Persecución. Vamos a continuar. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Me escuchó? No es suficiente con tener una buena moralidad. Se necesita la presencia de Dios para que los atributos morales de Dios gobiernen tu vida, para que realmente tú y yo podamos aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, y es algo que consentimos, porque el pecado consiste en que sepas lo bueno y no lo hagas. Tú sabes que tienes que orar. Tú sabes que tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tú sabes que tienes que compartir el evangelio. Tú sabes que no tienes que dejar de congregarte. Y sin embargo, por X motivo, por X argumentos, tú lo haces pensando que no está mal. Eso díselo a Dios. Díselo a Dios. Vea la palabra y observa si realmente tu comportamiento es lo que Dios espera de ti. ¿Cómo nos podemos desgastar para un trabajo y no nos podemos desgastar para Dios? ¿Están aquí? ¿Y qué te va a dar el mundo? Tú lo has visto. Hay mucha gente que no trabaja, que se desgastó en un trabajo, dio su vida. Y algunos tal vez le dijeron, gracias, aquí está una cierta recompensa. Y adiós. A otros, ni las gracias. Y se desgastaron y se acabaron. Ni siquiera una recompensa. No te afanes por este mundo. No te afanes por lo que el mundo te puede ofrecer. Preocúpate por las cosas de arriba. Pues Jesús lo dijo muy claramente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo añado. Qué bello sería que en verdad Cristo tuviera una iglesia cristiana. Y estoy hablando de todas las iglesias. Y sé que me están viendo y me están oyendo. Que verdaderamente amamos a Dios. Nuestro amor para con Dios es condicional.
Si no hay algo más importante que hacer Dios, entonces voy a la iglesia. Cuando tengo el agua hasta acá, es cuando voy a la iglesia. Cuando tengo una gran necesidad, es cuando me acuerdo de ti, Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Lo es todo? ¿Qué significa Cristo para ti? Señor, no les hables tan fuerte. Pastor René, no les hable tan fuerte porque para el próximo domingo va a estar vacía la iglesia. Pues les diré como les dijo el maestro: ¿se quieren ir todos? Mientras la presencia de Dios esté aquí, Él se va a manifestar. Pero alguien fue quien le dijo: maestro, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy, maestro? Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú me has redimido, tú me has justificado, tú me has perdonado, tú me has reconciliado con el Padre. ¿A quién iré? Cuando realmente tengo problemas, mi dinero no me saca avante, mi dinero no me quita la angustia, mi dinero no me quita la aflicción, mi dinero no me saca del apuro en el que estoy, pero tú sí, Dios. ¿O acaso tu economía te ha quitado los temores, las angustias? ¿Acaso la economía ya te sanó tu cuerpo y tu alma? ¿Por qué nos aferramos a las cosas temporales y pasajeras? Aquí el apóstol Pablo está describiendo los tiempos que hoy estamos viviendo. Y no se equivocó. Fíjense. La versión Dios habla hoy es un poquito más pesada. También debe de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas. Y van a ver cómo muchos se van a identificar con lo que yo voy a hacer de esta lista que está aquí marcada en la palabra. Los hombres son egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la palabra de Dios. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten a las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron al profeta o al patriarca Moisés. Uno tiene que escudriñar la palabra y saber a qué me voy a enfrentar el día de mañana. Uno debe de saber que va a haber situaciones muy difíciles, que la maldad de por sí ya se está multiplicando. Que usted se ha percatado que ya el mismo gobierno, las mismas autoridades, han quebrantado principios de Dios y han aprobado cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y todos dicen que todos tenemos derecho a amar. Todos tenemos derecho a hacer esto. Pero si estamos hablando de principios morales, pues vayamos a la Biblia. La Biblia me enseña principios de moralidad muy altos, que el ser humano no alcanza a entender ni a comprender, menos a vivir. Y que la única forma en la cual yo puedo practicar estos principios morales, que son atributos de Dios,
los puede reflejar solamente aquel que ha reconocido en su vida a Jesús de Nazaret como su Señor y como su Salvador. Porque nadie puede tener los atributos morales de Dios si Cristo no mora en esa persona. ¿Están aquí, hijos? En el mismo capítulo, versículos del 14 al 17, el apóstol Pablo le da recomendaciones a Timoteo. Yo no sé, hijo, si tú has entendido que mi trabajo es darte recomendaciones bajo principios bíblicos. El que tú seas bendecido y prosperado, a mí no me va a beneficiar. El que tú sufras y padezcas, a mí tampoco me va a afectar. Cada uno va a recibir su justa recompensa en función de haberle creído a Dios y obedecido ¿a quién? A Dios. Porque la mayoría de los seres humanos decimos que tenemos una relación y una comunión con Dios. Pero tú tienes que aprender que desde el principio de la creación, la relación entre Adán y Dios era una relación de fe y de obediencia. ¿Están aquí? De fe, porque Adán debería de estar convencido que lo que Dios le hablara y le dijera se iba a cumplir. Y de obediencia, porque ciertamente si Adán amaba a Dios, el amor a Dios se demuestra a través de la obediencia. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que me ama, mis mandamientos guarda y los pone por obra. Y si usted se puede percatar que en el huerto del Edén, Adán tuvo que ser excluido o sacado del huerto del Edén porque pecó contra Dios. ¿Cuál fue el primer pecado que hubo aquí en la tierra? Porque todo el mundo le echa la culpa a Dios. ¿Por qué si Dios existe hay guerras? ¿Por qué si Dios existe hay hambres? ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad? La culpa no la tuvo Dios, la culpa la tuvo el hombre. Como hasta el día de hoy. Te va mal porque no obedeces a Dios. Estás separado de Dios porque no crees en Dios. Entiende algo, hijo. La relación desde un principio entre el hombre y Dios es una relación de fe y obediencia. De fe, que estoy convencido que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir, lo crea o no lo crea. Tal vez Adán no creyó. Porque el Señor le dijo: mira, Adán, de todos los árboles que hay en este huerto puedes comer, menos de ese, del conocimiento del bien y del mal. Y le advirtió: porque el día que comas vas a perecer. Se va a romper la relación Dios-hombre. Que ciertamente Adán siguió teniendo vida biológica. Porque después de que salió del huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron hijos. Tenían una vida biológica, pero la vida espiritual ya estaba cortada. Por eso el cristiano, hoy en día los cristianos no nos preocupamos por nuestro espíritu. Queremos que Dios se manifieste con dones, con prodigios, con milagros. ¿Y tu espíritu cómo está? Si ni siquiera tiene vida. Tu espíritu, cuando recibiste a Cristo, fue vivificado y empezó a tener vida. ¿Sabes para qué? Para que nuevamente se restableciera la comunión Dios-hombre, hombre-Dios. ¿Pero qué fue lo que provocó que se rompiera esa comunión con Adán? El pecado. ¿Cuál fue el primer pecado?
el menospreciar lo que Dios le dijo. Porque cuando alguien menosprecia la palabra, desobedece. Así de sencillo. Se menosprecia la palabra. Cuando tu papá te da una orden, tú estás menospreciando la autoridad que tienes en tu vida. Y no estoy hablando de un papá perfecto. Dios habla de que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no importa cómo sean. Uy, no están aquí. Los tienes que honrar y los tienes que amar. No dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre si te cuida, si te ama, si te bendice, si te protege, si no te lastima, si no te hiere, si no te ha hecho daño, si te suple todas tus necesidades. Dios no dice: honra a tu padre y a tu madre si cumple con esta lista. Él da una orden: hónralos. Y tú podrás tener muchos argumentos, pero ¿sabes qué? ¿Qué me hizo mi padre? Sí lo sé. Y si él no se arrepiente, tendrá su recompensa. Pero si tú no lo perdonas y lo honras, también tendrás tu recompensa. Yo tengo que honrarlos. Pero entender, tener revelado que es honrar. Pues eso dice la palabra de Dios. Aquí hay algo bien importante. Porque mucha gente dice: ya oíste al pastor, entonces no me tengo que salir de la casa de mi mamá. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Dios dice que cuando alguien se casa, dejará a padre y madre. ¿Sí o no? Dejará padre y madre. Que ciertamente tienes que cuidarles, pero no tomar el compromiso, la responsabilidad de hacerte cargo de una casa que no te pertenece. Porque la casa que ya te pertenece es la de tu nuevo hogar. En donde tienes que estar al pendiente de tu esposo, de tus hijos. ¿Están aquí? Cuando tú te casas, cambiaron las prioridades. Cuando eres soltero, tu prioridad es tu mamá y tu papá. Te casaste, ahora es mi esposo. Pero es algo que no alcanzamos a comprender. ¿Hasta cuándo romperemos el cordón umbilical? Yo ya adquirí una nueva responsabilidad, yo adquirí un nuevo compromiso. Ahora tengo un nuevo hogar. Y yo debo de velar por ese nuevo hogar. Tengo que ser una mujer sabia, prudente y temerosa. Debo de velar, o si no seré una mujer necia, que con sus propias manos voy a acabar con esta unión. Dios quiere que aprendamos estos principios. Dios quiere que tengamos revelado la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Que cuando tú desobedeces es porque tú has menospreciado lo que Dios te ha hablado. ¿Lo escuchó? Cuando tú tomas en poco lo que se te predica, lo que lees, lo que oyes, lo que se te enseña, fácilmente tú vas a desobedecer. Pero cuando tú valoras esa palabra, vas a tener temor de Dios para no ofender a Dios. ¿Están aquí, hijos? Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice: pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Me escucharon?
que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiere decir, por medio de creerle a su palabra y de obedecerla. Hoy en día todos somos salvos. No importa cómo vivamos, no importa si obedecemos, no importa si honramos a Dios. Con eso de que me bombardea todo mundo y los grandes predicadores me dicen que en el momento en que yo recibí a Cristo, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, sí, y lo he conservado. Qué importante es escuchar a un predicador e ir a la Biblia y decir es verdad lo que me predicó. En el tiempo de los apóstoles había un grupo que escuchaba a los apóstoles, pero iban a las escrituras a comprobar que lo que los apóstoles les habían predicado era cierto. Tú no lo compruebas, hijo. Tú llegas y dejas tu Biblia en el lugar de siempre. ¿Y cuándo la vuelves a tomar? Cuando vuelvo a venir. ¿Tú crees que Dios va a hacer la obra en ti? Dios te ha dado todos los argumentos para ser poderoso. Dios te ha dado todos los argumentos para ser un vencedor. Pero tú le has dicho, Dios, yo sé que eres mi Dios, pero también te voy a usar como mi esclavo. Dios, haz esto. Dios, haz esto, Dios, haz esto, Dios, haz esto, Dios, haz esto. Dios va a hacer algo en tu vida cuando tú rindas tu vida a Dios. ¿Están aquí, hijos? Toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Otra posible traducción quiere decir siendo inspirada por Dios. Esta palabra, inspirada, tanto en el griego como en el hebreo, quiere expresar objeto de la acción, soplo de Dios, inspiración de parte de Dios, algo que Dios ha manifestado y te ha revelado a tu propia vida. Ya que Pablo, al igual que Pedro, nos hablan de que en los postreros días vendrán falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros a hablar de otro evangelio. Porque aún el mismo Señor Jesucristo, fíjese, en el Evangelio de Mateo, vamos rápidamente, capítulo 24, te exhorta, no te obliga, te exhorta. Porque el deseo del corazón de Dios, pongan atención, hijos, es que ninguno se pierda. ¿Están aquí? Ninguno se pierda. La persona que no cree que necesita a Cristo en su vida, que es suficiente su religión, que es suficiente su dogma, que es suficiente su creencia y hace a un lado a Cristo, ya está condenado. ¿Me escuchó? Porque el único con el cual podemos tener la salvación es en el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Y el único mediador entre Dios Padre y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Están aquí? No hay otros mediadores. Podrán conocer a muchos vírgenes y a muchos santos, pero les voy a decir algo: todas las vírgenes y todos los santos siguen en su tumba.
el único que resucitó fue Jesús de Nazaret, el cual está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Va a llegar el tiempo en que ellos también van a ser tomados. Pero todo santo, toda virgen, ser humano, murió. El único que es el primogénito de los que han resucitado es Jesús de Nazaret. Escuche, Mateo capítulo 24. Vamos a leer del 3 al 8, después del 10 al 14 y al final el versículo 24. ¿Están aquí? Sería bueno que lo leyera en casa. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Subráyelo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué dice? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, ponga atención, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los que Dios ya había escogido. ¿Y por qué van a ser engañados? Porque no tienen fundamento. Porque no han echado raíces espirituales. ¿Se recuerda de la parábola del sembrador? Que dice que una cayó en el camino, una en las piedras y otra entre las espinas. Y las que crecieron entre las piedras y las espinas, sí salieron, crecieron, pero se ahogaron, murieron porque no tenían una raíz profunda. Porque en las piedras, los afanes del mundo, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te otorga, atrajo más tu atención que obedecer a Dios. Por eso la palabra se secó. Las que cayeron entre las espinas son aquellos que tuvieron que dar testimonio de su fe, en quién habían creído, en quién habían confiado. Y en lugar de dar testimonio de su fe, quisieron quedar bien con la gente que le rodeaba. Es que si doy testimonio de mi fe, a lo mejor me corren. Es que a lo mejor me corta el novio. Es que a lo mejor la familia ya no quiere saber nada de mí. Si realmente tú niegas a Cristo delante de los hombres, escucha esto, Él te negará a ti delante de su Padre. Si tú lo niegas, Él te va a negar. Entonces uno tiene que aprender el compromiso serio, serio. No es un juego, hijos.
Tú has tomado a Cristo como un juego. Esto es en serio. Esto es en verdad. Te estás jugando una eternidad. ¿Están aquí? Te la estás jugando. Tú lo ves muy sencillo y muy práctico. Aun cuando vienes a escuchar de Dios, tú no estás atento a la palabra de Dios. Estás pensando en otras cosas. Por eso no creces. Por eso tú no demuestras a Dios cuánto le amas. Para ti es más importante satisfacer tu carne y agradar los anhelos y los deseos de ¿qué? De tu corazón. Qué importante es que conozcamos las Escrituras en relación a lo que dice Pablo en 2 de Corintios, rápidamente, 2 de Corintios. Al apóstol Pablo, fíjense que a veces hay ministros que se sienten mal porque la gente le juzga, la gente le critica, la gente lo desecha, la gente no se somete, y la gente toma en poco el liderazgo de un pastor o de un ministro. Y a Pablo le acontecía exactamente lo mismo. Pero Pablo entendía cuál era su trabajo. Y su trabajo era hablar constantemente de la palabra, dejando que el Espíritu Santo trabajara en los corazones de las personas. ¿Y saben por qué constantemente Pablo le compartía a la gente? Porque Pablo amaba a la gente. Pablo amaba a la iglesia de los Corintios. A veces no nos percatamos que si alguien está interesado en mi vida es porque me ama. No porque esté buscando un beneficio. No es porque quiera sacar provecho de mí. Si alguien se interesa en mí es porque me está demostrando que yo valgo. ¿Están aquí? Y el que se interesa primeramente en ti es Jesús de Nazaret. Después, un ministro. Si a un ministro no le importara la iglesia, pues que hagan lo que quieran, vengan cuando quieran. Al fin y al cabo, ustedes son los que van a recibir la recompensa. Pero a mí Dios me lo va a demandar. Porque yo tengo que dar cuentas de ustedes. ¿Lo sabían? Dios me lo va a demandar. Y si no hablé la verdad y no los confronté, con mayor razón Dios me los va a demandar. Entonces, qué importante es que yo pueda aligerar la carga de mi guía espiritual. Qué importante. ¿Y cómo la puedo aligerar? Obedeciendo lo que Dios dice. ¿Están aquí, hijos? Escuche. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Como quiera, capítulo 11, como quiera que sea, sopórtenme. 2 de Corintios capítulo 11. Como quiere que sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles que vinieron después. Aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimientos. Y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. Yo estoy consciente que puede haber gente
más capacitada, con mayor conocimiento. Y desafortunadamente el pueblo se va con el que sabe más y con el que manifiesta prodigios y milagros. La pregunta es, ¿conoce su vida? ¿Conoce su vida? ¿Tú sabes realmente si esa persona, es que él habla de Dios? Sí, él habla de Dios. Y el Señor le dijo en una ocasión a los apóstoles, estos, a la verdad, hablando de los escribas y de los fariseos, hombres que conocían perfectamente bien la palabra de Dios, hombres que conocían perfectamente bien la ley. Y el Señor les dijo, miren aquellos hombres, es verdad, tienen como fundamento la ley de Moisés y los principios de los profetas. Hagan conforme a sus dichos porque están hablando de mí, pero no hagan conforme a sus hechos. Si yo te hablo de Dios, escucha la voz de Dios. ¿Están aquí? Si yo te hablo de Dios, escucha la voz de Dios. Porque el deseo del corazón de Dios es guardarte, protegerte, librarte del Dios de este siglo, sacarte de ese lugar donde has sufrido, has padecido, donde el pecado se enseñoreó en tu vida. Y Jesús vino a tu vida para quitar ese señorío y que sea Cristo el Señor ahora de tu vida. Dios quiere enseñarme estos principios. Debemos de ser fieles a Dios como le fueron los recabitas. No importando que a un Jeremías, profeta de Dios, les ofreciera algo que de acuerdo a su enseñanza, que de acuerdo a sus principios que habían recibido de Recab, ellos consideraban a un hombre, su guía espiritual, como una persona importante en sus vidas y que además ellos se regían por los principios de ese hombre. Libro de Jeremías. Libro de Jeremías, ¿ya lo tiene? Libro de Jeremías, capítulo 35. No lo voy a desglosar porque ya prediqué una vez de esto. Solamente quiero recordarte la fidelidad. Pongan atención a esto, hijos. La fidelidad de un pueblo para con un hombre. Lo que a veces, como hijos de Dios, no le demostramos fidelidad al único Dios verdadero. A veces le eres más fiel a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a la gente que te rodea, menos a Dios. Y al primero que tienes que demostrarle fidelidad es a Dios. ¿Están aquí? Escuchen. Capítulo 35 del libro de Jeremías, ¿ya lo tiene? Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. Y así me ponen mejor atención y no se distraen y dejan que el Espíritu Santo de Dios les hable. Amén. Jeremías 35. En el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, el Señor se dirigió a mí y me dijo: ve a la comunidad de los recabitas y habla con ellos. Llévalos luego a uno de los cuartos que hay en el templo y ofréceles vino. Yo, Jeremías, fui a buscar a Hazanías, hijo de otro Jeremías, y nieto de Asinías, y a sus hermanos e hijos, y a toda la comunidad de los recabitas. Y los llevé al templo, al cuarto de los hijos de Hanán,
hijo de Igdalías, que era un hombre de Dios. Este cuarto se encuentra junto al de los jefes del templo, y encima del cuarto de Maasías, hijo de Salum, que era el guardián del umbral del templo. Servía a los recabitas jarros y copas llenas de vino, y les dije: tomen un poco de vino. Escuchen, ellos respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, prohibió para siempre que nosotros y nuestros descendientes bebiéramos vino. También nos prohibió hacer casas, sembrar campos y plantar o tener viñedos. Nos mandó que habitáramos siempre en tiendas de campaña para vivir mucho tiempo en esta tierra donde andamos como extranjeros. Nosotros hemos obedecido todas las órdenes de nuestro antepasado Jonadab y nunca bebemos vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos. Ni construimos casas para vivir, ni tenemos viñedos ni terrenos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y cumplimos todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió este país, decidimos venir a Jerusalén para huir de los ejércitos caldeos y sirios. Por eso estamos viviendo, ¿en dónde? En Jerusalén. Pero había un gran problema. Los recabitas le eran 100% fieles a un hombre. Pero los recabitas vieron que el pueblo de Dios no era 100% fiel a Dios. Porque los recabitas vieron que el pueblo de Dios adoraban a otros dioses. Los recabitas vieron que el pueblo de Dios atendían primero sus necesidades antes que obedecer la palabra de Dios. Y el Señor nos pone como ejemplo los recabitas, para que en los tiempos difíciles que van a venir a tu vida, solamente escuches la voz de Dios. No te dejes influenciar, porque alguien importante, porque alguien que está en eminencia te dice: es que esto es bueno. Bueno está en la palabra, porque la palabra es perfecta, la palabra es pura, la palabra instruye, la palabra limpia, la palabra edifica y la palabra nos prepara para toda buena obra. Versículos 18 y 19, ya vamos a acabar. Del mismo capítulo. Antes de ir al 18, quiero que vayamos al versículo 12, para que escuche esto que el Señor dijo de su pueblo. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: yo, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, te ordeno que vayas y digas a la gente de Judá y de Jerusalén: aprendan la lección y obedezcan mis órdenes. Yo, el Señor, lo digo. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que él les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben, porque han obedecido la orden de su antepasado. Yo también les he dado a ustedes órdenes, una y otra vez, pero no me han obedecido. ¿Están aquí? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces has obedecido a la voz de Dios? Dios ha levantado, tenemos el privilegio de tener una iglesia, la bendición de poder reunirnos para ser instruidos, para ser capacitados, para que no seamos engañados por las falsas doctrinas, para que no nos dejemos llevar, como dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de corriente de doctrina que se levantan y que los hombres han levantado para confundir al pueblo de Dios. Quien tiene el Espíritu Santo de Dios no se va a confundir. Quien tiene el conocimiento de la palabra no se va a confundir. Quien obedece verdaderamente a Dios no va a obedecer a otras personas.
Normalmente, cuando los niños están chiquitos, papá o mamá le dice, si una persona te llama, no te vayas con él. Solamente tienes que oír la voz ¿de quién? De tu papá. Dios nos dice hoy en día, la única voz que tienes que oír es la voz de tu Padre, el Dios de la gloria. La única voz que tienes que oír, también lo dijo el Padre, es la voz de Jesús. Porque el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado del cual tengo, a Él oíd. Y tú te dejas llevar por cualquier enseñanza o doctrina que se te apareció de repente. Y no tienes un buen fundamento. No tienes una buena formación. Yo quiero decirte algo. Yo estudié en el Poli. Yo estudié en el CIME. Pero ¿qué hubiese pasado si yo, en los 4 años y medio que duró mi carrera, un año me voy a la UNAM, otro año me voy al Poli, otro año me voy al TEC de Monterrey, otro año me voy a otra escuela, y lo que sea? ¿Qué formación voy a tener? Lo mismo te está pasando. Tú oyes a un montón de predicadores, menos la voz de Dios. Por eso no tienes una formación espiritual. Si yo decidí ir al Poli, de ahí me aventé mis 4 años y medio para que el Poli me diera una formación. Si alguien se fue al TEC de Monterrey, pues ahí los años que tenía que ser para tener una formación. Si Dios te ha traído a casa del alfarero, es para que tengas una formación. Pero a veces menospreciamos lo que hay en casa del alfarero. Es que allá está mejor. Es que allá no predican tantas horas. Es que allá no se tardan tanto. Es que allá sí está el poder. Es que allá sí está la presencia de Dios. Mi hijo, ¿cómo puedes hablar de la presencia de Dios si a lo mejor nunca ha estado en tu vida? Al igual que Judas. Caminó 3 años con el maestro. 3. Y dice la palabra de Dios que comía del mismo plato del maestro. Pero nunca tuvo una comunión plena con el maestro. Por eso, con facilidad, lo vendió, lo traicionó, porque nunca hubo una unión perfecta, nunca existió. Si tú y yo en verdad hubiésemos tenido una comunión íntima con Dios, no deberíamos de romperla. Si se rompió, es que nunca la hubo. ¿Escuchó? Nunca la hubo. Pues dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando en verdad estamos ligados, no se puede romper esa relación, esa comunión. Si se rompió, es que nunca estuvimos ligados. Fíjense, David y Jonatán estaban ligados. Tenían una comunión en lo espiritual. Se honraban, se respetaban, se amaban. Y a Jonatán no le importó no ser el rey. No le importó. Y aunque su padre odiaba a David, él protegió y guardó a David. ¿Se recuerdan? Porque había una relación, había una comunión. Si no hubiera existido esa comunión, Jonatán jamás se hubiese preocupado por David. A mí me preocupa algo también en los matrimonios. Piensan que porque tienen años de casados están unidos. No, esa relación se va a romper si no hay esa unidad. Y a lo mejor está rota, pero viviendo bajo el mismo techo.
Porque la unidad está en el espíritu y en el alma, no en lo externo, donde hay realmente la esencia del ser humano. Por último, la obediencia trajo bendición. Y hay otro caso bien importante que una vez me preguntó la hermana Margarita. Primera de Reyes, capítulo 13. Y concluimos. Primera de Reyes, capítulo 13. Habla de un profeta joven que fue a amonestar a Judá y al rey Jeroboam, y que Dios le había dado órdenes específicas. Ve y cumple con el mandato que te estoy dando, pero no regreses por el mismo camino, ni vayas a comer a ningún otro lugar. Ponga atención, porque a veces los hermanos mayores que no son redimidos y justificados, pero que tú los ves con gran estima, te puede confundir y te puede engañar. ¿Están aquí? Dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano del altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí, el varón de Dios había obedecido ¿a quién? ¿Había obedecido a quién? Pero escuche la triste historia. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar,
Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Hemos hablado mucho, hijo, de las consecuencias de la desobediencia. Y aquí había un varón de Dios que obedeció, pero había otro que no era profeta, que mintió. Fue en su tiempo un profeta, pero se apartó de los caminos de Dios, porque él ofrecía en los altares altos, ofrecía sacrificios a otros dioses, pero engañó al profeta. Y le dijo que un ángel le había hablado, y le dijo que Dios le había hablado, y que no había ningún problema para que regresara con él y fuera, ¿qué? A comer. ¿Cuántas veces el diablo te ha engañado? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces tus familiares te han motivado a que no hagas lo que tienes que hacer? ¿Cuántas veces le has obedecido más a la voz de un hombre que a la voz de Dios? Mira las consecuencias. La desobediencia trae maldición y muerte. La obediencia trae prosperidad y trae vida. Por eso no debemos obedecer a alguien que nos diga, esto es palabra de Dios. Nosotros debemos de discernir y saber quién nos dice que hagamos algo para que podamos agradar el corazón de Dios. A este profeta Dios le había dado órdenes estrictas de no comer o beber nada mientras estuviera en su misión. Murió porque escuchó a un hombre que decía tener mensaje de Dios, en vez de escuchar a Dios mismo. Este profeta debió haber seguido la palabra de Dios en vez de los rumores. Confíe en lo que dicen las Escrituras y no en lo que alguien dice que es verdad. Rechace lo que otros digan que son mensajes de Dios. Si sus palabras contradicen a la palabra de Dios, no le crea. ¿Están aquí? Tú has obedecido más la voz de un ser humano.
¿Te recuerdas por qué fue maldita la tierra? ¿Se recuerdan por qué fue maldita la tierra? El Señor le dijo: por cuanto habéis oído más la voz de tu mujer antes que mi voz, maldita será la tierra. ¿Cuántas voces oyes, hijo? Y la que debes de oír, no la oyes. Vienen tiempos difíciles. Y si tú no estás bien cimentado en Dios, vas a ser arrastrado. Este varón de Dios, profeta de Dios, lo engañaron, lo confundieron. Y él, en lugar, escuche esto, en lugar de decir, espérame tantito, soy profeta de Dios, voy a hablar a Dios y que Dios me diga si en verdad lo que me estás diciendo vino de Él para hacerlo. No consultó a Dios, le creyó. Tú le has creído a mucha gente en lugar de consultarle a Dios. Y tú tienes que consultarle siempre al Dios de la gloria. Amén, pónganse de pie. Hay un movimiento que van a ir a tocar casas para decirte, aquí hay principios morales para que tu vida sea diferente. Ese libro no tiene inspiración divina. ¿Lo escuchó? No tiene esencia de Dios. El único libro que tiene inspiración divina es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y esta persona tiene, por lo que oí, 7,000 congregantes, porque es un ministro que convive con otras iglesias. Y Dios nos está advirtiendo bien en tiempos difíciles. El único libro que tú debes de escudriñar es la Biblia. Hay gente que para preparar mensajes agarran libros. Y si la Biblia va acorde al libro, lo predica. Error. El libro tiene que estar acorde a la Biblia. Porque la palabra de Dios es perfecta y es absoluta. Y yo no necesito en un momento dado escudriñar muchos libros. Mejor le pido al Espíritu Santo, revélame. Háblame. No digo que no estudio. No digo que no leo. Pero tengo el principio del apóstol Pablo, escudriñalo todo, retén lo bueno. Lo que sé que no viene de Dios, que es pensamiento de hombre, lo desecho. Pero porque tengo fundamento, hijo. Quien no tiene fundamento se va a comer todo y va a creer que todo viene de Dios. No, mi hijo. No permitas que seas engañado. No permitas que te arrebaten la salvación que Cristo Jesús ganó para ti en la cruz del Calvario. ¿Me están escuchando? Vienen tiempos difíciles. Y muchos hombres van a hacer prodigios y milagros, Pero recuerda, Satanás también actúa como un ángel de luz. Y tú tienes que estar bien cimentado. Que puedas decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y yo sé que mi Redentor vive. Amén. Levanten sus manos a Dios. Dile a Dios, guárdame, Señor, de todo engaño y mentira del diablo. Guárdame, Señor, de todo viento de doctrina que vaya en contra de tu palabra. Perdóname, mi Dios, porque por causa del tiempo yo ya debería tener un fundamento verdadero de tu palabra, pero he sido inconstante, he sido infiel, he tomado en poco lo que muchas veces me has hablado. He sido sabio en mi propia opinión.
Y he provocado que aún en mi familia no esté bien cimentada en la palabra. Porque aún en mi familia he permitido cosas que van en contra de tu palabra, mi Dios. Suponiendo y pensando que no está mal, que no te vas a enojar, que no estoy haciendo nada malo, cuando tú eres estricto, mi Dios. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque cuando la luz está, las tinieblas desaparecen. Pero cuando la luz no está, las tinieblas hacen acto de presencia. Mi Dios, somos tu pueblo. Y que podamos escuchar la palabra del apóstol Pablo. Cuida con temor y temblor esta grande salvación que Dios ha alcanzado para tu vida. No la descuides. No tomes en poco lo que Dios te habla. No menosprecies los consejos de Dios. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que si él escudriña y fundamenta su vida en la palabra de Dios, esa palabra de Dios hará que en verdad tenga la salvación. No somos salvos solamente por haber confesado el nombre de Jesús. No, mi hijo. La salvación hay que manifestarla con nuestro estilo de vida. Que se vea que es Dios quien gobierna nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú guardes la casa del alfarero. Que ciertamente hay muchas familias en esta congregación, mi Dios. Mas yo clamo a ti para que a los sacerdotes de este hogar, de cada hogar aquí representado, les des discernimiento y les des sabiduría. Que a las mujeres les sigas dando también la sabiduría para ser mujeres sabias, prudentes y temerosas. Mujeres que dice tu palabra de Dios que sean ayuda idónea. Y que juntos como esposo y esposa puedan instruir a sus hijos en el camino de la verdad y de la justicia. Y que los hijos aprendan a obedecer y no a menospreciar los consejos de sus padres. No a menospreciar la autoridad que tienen a su lado. Es cierto, son mayores de edad. Es cierto, están alcanzando una madurez. Es cierto, están alcanzando el ser independientes. Es cierto, van a ser el día de mañana unos profesionistas. Pero Salomón nos dice: oye el consejo de tus padres y no menosprecies el consejo de tu madre. Que aprendamos a ser temerosos de ti, porque va de por medio una gran salvación, mi Dios. El que podamos ser confundidos y engañados por no tener revelada verdaderamente tu palabra. Somos presa fácil a escuchar a cualquier hombre y dejarnos llevar por lo que nos están diciendo. La única voz la cual debo de oír es la voz de tu Hijo amado. Es la voz del Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido que guardes a esta iglesia, que guardes a cada miembro de la familia que está aquí representada, Padre. Que no sean destruidos solamente por no tener un fundamento verdadero. Cúbrenos con tus divinas manos y que la presencia del Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas, Señor. Levanta tus manos a Dios. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Transfórmame, mi Dios. Tú eres real, Que aprenda a ser obediente, Padre. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
que aprendamos a edificar en nuestro hogar, que se vea la presencia, tu presencia en nuestra familia, Dios. Que se vea tu mano poderosa sosteniéndonos, mi Dios. Que no seamos presa fácil del enemigo. Que no nos dejemos llevar por cualquier enseñanza, por cualquier argumento, por alguien de mucho renombre, de prestigio. Hacer caso a lo que nos están diciendo y menospreciar tu palabra. No queremos que nos pase como el profeta joven, que fue engañado. Por alguien que se había ya apartado de tus caminos, mi Dios. Haz que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, mi Dios. Haz que tu Espíritu Santo nos frene, Padre eterno. Que haya temor de Dios en nuestros corazones, para no cambiar la gloria de un Dios incorruptible en un Dios corrupto, Dios. No lo permitas, Padre. Apiádate de nosotros. Susténtanos con la diestra tu justicia. Y que seamos una iglesia comprometida para hacer lo que es grato delante de ti. Sí, mi Dios. Dile, perdóname, Padre, porque te he tomado en poco, porque no te he dado el valor que tú tienes, mi Dios, que eres Dios. Para mí han sido más importantes otras cosas que el estar en tus negocios, mi Dios. Perdóname, Señor. Anhelo que mi descendencia sea rescatada por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi Dios. Son sus manos sanando mi ser. Díselo nuevamente. Con su gloria en tu presencia. Son sus manos sanando mi ser. Si en verdad queremos tener una verdadera formación, clamemos al Padre en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Dejemos de oír a tantos hombres que pueden predicar muchas cosas y que pueden provocar confusión. Primero, cimiéntate en la verdad, cimiéntate en la palabra. Dile, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo para que tu Espíritu Santo hable a mi corazón. Abra mi entendimiento. Que cada vez que yo lea tu palabra, tu Espíritu Santo me la revele. Que esté cimentado y arraigado en el perfecto amor de Dios. Que por nada me aparte de tus caminos, mi Dios. Que no le haga más caso a un ser humano que a ti, mi Señor. Perdóname porque esto ha acontecido en mi vida, Señor. Hoy me comprometo a oír solamente tu voz. Quiero demostrarte con mi estilo de vida que no te equivocaste al redimirme y al justificarme. Que no te equivocaste al escogerme. Que yo soy un instrumento útil en tus manos para llevar la salvación a otros, mi Dios. Porque el evangelio que predicamos es poder de Dios para salvación. Es para transformar vidas. Ayúdanos, mi Dios, a discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Y lo que no venga de ti, desecharlo y no hacerle caso, mi Dios, sino a la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos, Dios.
bendícenos y susténtanos y ayúdanos para que en los tiempos difíciles que vengan podamos ser más que vencedores. Aquí están nuestras vidas. Anhelamos que siempre estén escondidas en el hueco de tu mano y que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro para cuidarnos y para protegernos. Recibe la honra, recibe la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Y todos decimos: Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre de ustedes y ponga en ustedes paz. Dios les guarde y Dios les bendiga.